El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. La educación superior atraviesa la mayor transformación de su historia desde la creación de la universidad moderna. La convergencia entre tecnologías digitales, inteligencia artificial, analítica de datos, aprendizaje híbrido y recursos educativos abiertos está redefiniendo la manera de enseñar, aprender, investigar y gestionar las instituciones universitarias. Hoy, la transformación digital no se limita a incorporar plataformas virtuales o herramientas tecnológicas. Representa un cambio estructural en los modelos pedagógicos, la cultura institucional y la formación de profesionales capaces de desenvolverse en una economía basada en el conocimiento. Los antecedentes de este proceso se remontan a finales del siglo XX con la expansión de Internet y el desarrollo del e-learning. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó con la pandemia de COVID-19, cuando más de 1.600 millones de estudiantes en el mundo vieron interrumpida su educación presencial. Las universidades debieron migrar en cuestión de semanas a modalidades virtuales, acelerando una transformación que se proyectaba para la siguiente década. Este escenario evidenció tanto el enorme potencial de las tecnologías digitales como las profundas brechas de conectividad, infraestructura y competencias digitales existentes entre países e instituciones. Actualmente, organismos internacionales como la UNESCO y la OCDE coinciden en que el desafío ya no consiste únicamente en digitalizar contenidos, sino en rediseñar la educación superior desde una perspectiva centrada en las personas, la innovación y la equidad. La transformación digital implica formar ciudadanos con pensamiento crítico, creatividad, capacidad para resolver problemas complejos y competencias para convivir con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Asimismo, demanda fortalecer la alfabetización digital, garantizar la ética en el uso de los datos y promover el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Uno de los principales impulsores de esta visión es Francesc Pedró, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, IESALC, quien sostiene que la transformación universitaria no debe entenderse como un cambio tecnológico, sino como una profunda transformación cultural y pedagógica. Pedró advierte que las universidades deben abandonar modelos rígidos y evolucionar hacia ecosistemas de aprendizaje más flexibles, inclusivos y conectados con las necesidades sociales y productivas. Otra voz influyente es Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, quien ha reiterado que la inteligencia artificial debe estar al servicio del aprendizaje y nunca sustituir al papel esencial de docentes y estudiantes. Bajo su liderazgo, la UNESCO ha impulsado marcos internacionales para promover un uso ético, transparente e inclusivo de la IA en la educación, colocando siempre a las personas en el centro de la transformación digital. En el ámbito de la innovación educativa, el canadiense Michael Fullan, uno de los mayores expertos en cambio educativo, sostiene que la tecnología solo genera impacto cuando transforma las prácticas pedagógicas y fortalece las relaciones entre docentes y estudiantes. Para Fullan, la innovación no depende de las herramientas digitales, sino de la capacidad de las instituciones para desarrollar culturas de aprendizaje colaborativo y liderazgo educativo. En el campo de la investigación, especialistas como George Siemens, creador de la teoría del conectivismo, ha demostrado que el aprendizaje en la era digital ocurre mediante redes de información y colaboración, donde el conocimiento ya no reside únicamente en el docente, sino en la capacidad de las personas para conectarse, seleccionar información confiable y aprender continuamente.
Hoy, la educación superior enfrenta una nueva etapa impulsada por la inteligencia artificial generativa. Las universidades de todo el mundo revisan sus sistemas de evaluación, investigación y formación docente para incorporar estas tecnologías de manera responsable. Según la UNESCO, el futuro dependerá de encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica, inclusión, ética y calidad educativa. En consecuencia, la transformación digital ya no es una opción estratégica, sino una condición indispensable para que las universidades respondan a los desafíos científicos, económicos y sociales del siglo XXI. Damos la bienvenida a toda la audiencia de La Pedagógica Radio, la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional, en esta cuarta temporada de Calentando la Palabra, con el equipo de producción de esta emisora universitaria. Acá en la cabina Mario Enríquez, en la producción Yolanda Barrantes y Luis Osorio, y en todas las comunicaciones Duván Cárdenas. Quien les habla, Alejandro Sepúlveda. Hoy, como lo planteaba la pieza de contexto, un tema muy interesante que además también hemos anunciado: la relación entre la IA y la educación, entre el optimismo y los desafíos. La consigna de que la inteligencia artificial ha llegado para transformar los entornos educativos y que revolucionará las formas de aprender parece ser un discurso que se expande fuertemente entre educadores y tecnófilos. Sin duda, es una herramienta fundamental para pensar la pedagogía, el acercamiento al mundo y un conglomerado de saberes que parece cada vez más infinito. Sin embargo, hay lecturas críticas de la manera como la IA viene entretejiendo nuevas dinámicas en los espacios educativos. Todos los ecosistemas de prácticas que parecen no poder distinguir entre el pensamiento humano y la máquina, y que da lugar a preguntas sobre nuevas geopolíticas que se mueven en el territorio de lo tecnológico al que no todos tenemos acceso. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Por qué nos resistimos muchos a la IA? ¿Cuáles son las posturas críticas frente a su lugar en la educación? ¿Será prescindible el lugar del maestro? Hablamos con esto el día de hoy con nuestro invitado, Andrés Garzón, especialista y magíster en entornos virtuales de aprendizaje y docente del Departamento de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Andrés, muy buenos días, bienvenido a Calentar la Palabra. Buenos días, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por esta invitación, muy contento de estar aquí y poder charlar de este tema que puede generar miedo a muchos docentes. Vamos a ver las ventajas, las desventajas que nos ofrece la inteligencia artificial, como lo dijeron anteriormente, generativa, porque no estamos hablando de algo que surgió solamente en pandemia. Esa inteligencia artificial nace desde los años 50. Hay una evolución, imagínate, ya de 70 años, y la inteligencia artificial siempre ha estado con nosotros, pero claro, desde la pandemia ha sido el boom y también un poco el dolor de cabeza para los profesores. Bueno, entonces arranquemos desde el principio para quienes se conectan en esta emisión y no entienden muy bien el debate. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, ¿de qué estamos hablando, profesor Andrés? Claro, es una buena pregunta para poder entender todo este tema. Si lo vemos desde un punto de vista general, la inteligencia artificial es ese conjunto de algoritmos muy avanzados que le permiten a una máquina o a un computador imitar la habilidad del pensamiento humano. Esto lo podemos evidenciar en diferentes campos, pero sí es muy interesante verlo desde el punto de vista educativo. ¿A qué se refiere la inteligencia artificial? Yo tengo una postura más humanista con la inteligencia artificial. Yo considero, y es una palabra que voy a repetir mucho, y de pronto vamos a escuchar bastante también, es que es una herramienta del ser humano, es una herramienta del profesor. Ahí les voy adelantando, no va a reemplazar al profesor. Simplemente debemos verla como un extensor de nuestra capacidad humana, una hiperoptimización de nuestra labor docente.
Sí, hay muchos usos cotidianos de la inteligencia artificial que a veces ni siquiera nos imaginamos, ¿cierto? Pero generalmente cuando cogemos el celular para buscar un lugar determinado, ubicarnos en alguna aplicación, eso está contenido de inteligencia artificial. ¿Cuáles son esos usos cotidianos que usted podría destacar y que uno ni siquiera se da por enterado, ni siquiera se imagina que está haciendo uso de la inteligencia artificial? Y bueno, y en la educación también, ¿cómo a veces funcionan esos usos cotidianos? Es una excelente pregunta. Como les decía antes, no es algo nuevo la inteligencia artificial. Está desde los años 50 con la inteligencia artificial reactiva, que era, bueno, comparado con la actualidad, algo básico. No tenía una memoria, no almacenaba información, no era capaz de predecir, solamente era capaz de responder. No quiere decir que haya hecho cosas menores. La supercomputadora en 1996, Deep Blue, compitió contra el campeón mundial de ajedrez y perdió. Pero al año siguiente volvió recargada y fue capaz de vencer a ese campeón mundial de ajedrez. Luego existió la inteligencia artificial basada en reglas, que son todos estos sistemas un poco condicionales que le permitieron a usuarios poder como clasificar información según las reglas establecidas por expertos. Estamos hablando en campos de medicina, en campos de finanzas, en campos botánicos, ventas, todo lo que te imaginas. En los 2000 es cuando vemos como una gran explosión de esas redes neuronales de la inteligencia artificial. Tenemos Machine Learning, que es capaz ahora de predecir información y de recibir una cantidad inimaginable de información. Lo que tú dices es un ejemplo muy claro de nuestro día a día y es, por ejemplo, nuestro correo electrónico. Nuestro correo electrónico utiliza inteligencia artificial tipo Machine Learning porque es capaz de clasificar todo ese spam, de mostrarnos cuáles correos ella considera que son importantes, pero bueno, este sistema no es perfecto. A veces se nos va un correíto a spam que sí lo necesitábamos, o viceversa, o algo que todos usamos. Ese famoso algoritmo de YouTube, de Instagram, estamos hablando de inteligencia artificial tipo Machine Learning, porque nosotros estamos alimentando esa inteligencia artificial al darle me gusta, al comentar, al suscribirnos, al bloquear unas cuentas. Luego tenemos el Deep Learning, que es de los 2010, y es el que nos permite poder desbloquear nuestro celular con el dedo, con nuestro rostro. Y bueno, ya aterrizando al punto educativo, en mi caso, la inteligencia artificial generativa me permite automatizar todas esas tareas tan mecánicas, toda esa burocracia. A veces, yo sé que todos los profesores han pasado por eso, a veces tan saturante que es hacer informes trimestrales, reportes, correos masivos, todo lo que se puedan imaginar. Y no estoy diciendo que la inteligencia artificial lo haga por mí. Simplemente le puedo pedir un borrador de una rúbrica. Le puedo pedir ideas para adaptar un material a un curso multinivel, ¿sí? Y también me sirve para digitalizar mis materiales que utilizaba en papel y puedo, por ejemplo, crear páginas web, entender superficialmente el código, crear páginas web, y en cambio de pasarle una fotocopia al estudiante, yo le puedo pasar una dirección web donde él puede trabajar. De acuerdo. Creo que ahí hay un elemento muy importante que plantea el profesor Andrés Garzón y tiene que ver con entender esto como ayudas, posibilidades para hacer más amable el trabajo del maestro. Claros ejemplos los que nos plantea acá. Tenemos el testimonio de dos maestros de la Universidad Pedagógica Nacional. Tenemos a
el profesor Alexis Pinilla, doctor en educación, historiador, licenciado en ciencias sociales, es profesor titular y gestor nacional. Su investigación ha trabajado los temas de la historia cultural, la formación de ciudadanía, las emociones colectivas. Y por otro lado también tenemos al profesor Alejandro Villanueva, que también es investigador, magíster en sociología, experto en estudios socioculturales del deporte y también tiene una trayectoria muy importante en la Universidad Pedagógica Nacional. Ellos también hicieron su reflexión particular sobre la inteligencia artificial puesta al servicio de la educación. Entonces vamos a escuchar la primera parte de estos testimonios. Pienso que el principal reto de la educación superior en la era digital está asociado con la educación emocional. Y obviamente lo estoy respondiendo desde el lugar en el que estoy investigando ahora. Yo considero que de nada sirve tener competencias en búsqueda de información, procesamiento, análisis, bases de datos, etcétera, 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 si no se trabaja la educación emocional, es decir, la que soporta la racionalidad. Estás en modo calentando la palabra. El mayor reto de la educación superior en la era digital es actualizarse tecnológicamente, técnicamente y con las herramientas digitales adecuadas. Por otro lado, se necesita un cambio de pensamiento de los profesores, especialmente aquellos que han sido marcados por la vieja tradición académica y que se ignoran hoy otras fronteras del conocimiento que incluso no alcanzamos ni siquiera a imaginar. Estas respuestas de los profes me hacen pensar mucho en las resistencias también que muchos maestros tenemos. O sea, yo no puedo salirme de ahí, de temores que están asociados a la manera como se explora además la inteligencia artificial, ¿cierto? Para muchos la talanquera está en atreverse a explorar, a cacharrear, a revisar cuáles son las posibilidades. ¿Qué decirle, profesor Andrés, a maestros como Alejandro Sepúlveda que todavía tienen cierto nivel de resistencia en ese sentido? Claro, es un temor muy grande en muchos maestros encontrarse con una herramienta que tiene cantidades inimaginables de información. Pero bueno, primero hay que entender que estas inteligencias artificiales no saben como nosotros sabemos en el sentido humano. Simplemente son algoritmos extra mega rápidos que pueden predecir qué palabra va con la otra. ¿Listo? ¿Yo qué te diría? Hay que verlo desde un punto de vista humanista. Simplemente va a ser esa herramienta. A mí me gusta utilizar muchas comparaciones. Imagínate la inteligencia artificial como un exoesqueleto. Te permite levantar 200 kilos, 300 kilos de peso sin romperte la espalda, pero el que quiere levantar ese peso soy yo, ¿sí? Así es igual con la educación. No es que vaya a realizar mis planeaciones de clase. Yo estoy realizando mi planeación de clase. Simplemente me va a permitir optimizar y automatizar esas tareas a veces tan repetitivas que tiene un docente. ¿Listo? Es que imagínate, hay profesores con 34 estudiantes, 40, tiene 3 grupos diferentes. Todas esas tareas burocráticas son agobiantes. ¿Qué hace a veces un profesor un sábado en la noche en cambio de descansar? Está realizando algo para sus clases. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. Ya podemos hablar generativa o pues, la inteligencia artificial generativa abarca todas las que mencioné anteriormente. Pero sí es crucial, como lo decía el profesor de la Universidad Nacional, esa capacitación
ya estamos hablando de una alfabetización de la IA. No es solo decirle a Gemini de ChatGPT, hazme esto. Necesitamos aprender a usar esa inteligencia artificial. Podemos arrancar desde la base, ingeniería de instrucciones, prompt engineering, ser concisos con lo que le vamos a pedir. También abarcando lo que dijo el profesor o agregando, más allá de la inteligencia emocional, me gusta pensar que también debemos capacitarnos en un manejo ético de esta inteligencia artificial. Porque si recordamos, hacer trampa es hacer pasar por mío algo que yo no hice. Y es algo que sucede con los estudiantes, o es algo que el profesor que tiene miedo de la inteligencia artificial puede pensar también, no, es que yo ya no voy a hacer nada, ya me están haciendo todo mi trabajo. No, hay que aprender a utilizar éticamente esta inteligencia artificial como una ayuda, como esta herramienta que me permite aclarar ese bloqueo mental que yo tengo en mi cabeza. Esa herramienta que, por ejemplo, me sirve para lo que mencionaba antes, para adaptar mi material. Si yo tengo un estudiante ciego en clase y por, tú sabes, temas administrativos de tiempo no puedo hacer ese material en braille, yo le podría pedir a la inteligencia artificial generativa que me cree un audio sobre el material que a unos estudiantes se lo voy a pasar en papel y a ese estudiante se lo puedo pasar en ejercicio de listening o audio. Sí. Pensar otras maneras también de entender lo pedagógico, ¿no? A veces sentimos que tenemos muchas claridades alrededor del quehacer pedagógico y no necesariamente es así, ¿sí? Podría haber un montón de posibilidades también allí. Creo que uno de los miedos está justamente puesto ahí, ¿no? En cómo el ejercicio del pensamiento puede verse reemplazado. Y entonces, hace un momento usted decía como el miedo a que haya un trabajo que no lo he hecho yo, sino que lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, este es un discurso que yo he escuchado mucho y sobre todo esa idea de que los estudiantes no escriben, de que los estudiantes están tomando todo de allí, que las ideas ya no son una posibilidad también del pensamiento, sino que como está todo revertido a las ayudas de la inteligencia artificial, el ejercicio del pensamiento se va disminuyendo, ¿sí? ¿Cómo plantearse esto? Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo tendría que aprenderme poesías, las tablas de multiplicar, un montón de cosas que ya uno diría, bueno, pues esos ejercicios de memorización no son tan indispensables, pues porque existe la calculadora, pues porque además hay otras posibilidades también en términos del desarrollo del pensamiento que no necesariamente están asociados a la memorización, ¿sí? Pero hay quienes piensan también que la memorización no solamente tiene que ver con retener, sino que además tiene otros procesos en la psiquis que ayudan al desarrollo también mental, ¿cierto? ¿Qué plantear ahí frente a ese debate? Es decir, cómo la inteligencia artificial puede efectivamente plantear un reemplazo del pensamiento o cómo lo utilizamos efectivamente como una ayuda. Exactamente, ahí estás hablando del gran elefante en la habitación. Si los docentes contamos con esa herramienta, los estudiantes también. Pero no quiero ser absolutista. Algunos estudiantes tal vez no la ven como la herramienta, digamos otra vez el exoesqueleto, sino ya me imagino como en la película Wall-E, así sentados en la silla, que ni siquiera se mueven, los alimentan,
y se crea una dependencia a esta inteligencia artificial. Tocaste un punto muy importante. Aquí es donde entra el docente y bueno, espero no suene así muy controversial, pero yo creo que ese típico ejercicio de mandar a hacer un ensayo en la casa, resolver una guía de ejercicios en la casa, es muy tentador para el estudiante resolverlo con inteligencia artificial en 5 minutos y estoy alargando el tiempo, es más bien segundos, ¿sí? Es por esa metodología evaluativa de ver el producto como el fin en sí mismo, como lo más importante. Tenemos que cambiar nuestra metodología evaluativa. Y aquí es donde entra la metacognición. Tenemos que pedirle al estudiante que me explique su proceso, que me piense sobre cómo pensó, cuáles son las alternativas que podemos aplicar en clase. En cambio, digamos, si estamos hablando de tecnología y le pido al estudiante, créame esta página web, yo ya no voy a evaluar la página web como el producto. Le voy a decir al estudiante, mira, este es el código, siéntate conmigo y explícame estas líneas, explícame esta programación, ¿sí? Para entender su proceso. Así puedo evaluar realmente el conocimiento de un estudiante. Otra alternativa es con el Flip Learning, el cual consiste en que el estudiante en casa estudia esa teoría. Puede ser que el profesor se haya grabado, puede ser que le haya mandado una serie de documentos y en la clase se crea ese producto, ¿sí? En un ambiente controlado. Y lo más importante es poder evaluar ese proceso, que lo ideal sería por medio de una argumentación oral. Pero claro, esto que estoy diciendo aquí en este momento suena espectacular, pero puesto en la práctica, obviamente, hablando del profe con 40 estudiantes, 4 grupos, es logísticamente y físicamente imposible de realizar una argumentación oral con cada uno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde podemos utilizar la evaluación colaborativa. Crear pequeños grupos en el salón donde se evalúen. Podemos manejar stands donde el profesor puede ir rotando. Y bueno, y sí, yo sé que también es trabajo, requiere cierta organización. Podría ser también, como había dicho anteriormente, realizar los ejercicios en clase. Y respondiendo a tu pregunta sobre qué es importante en cuanto a la memorización, qué valor agregado tiene, también es crucial. Eso lo podemos trabajar. Pero yo creo que hay que encarar a la inteligencia artificial. Podemos decirle al estudiante, ¿por qué no creamos un producto con inteligencia artificial? Y de acuerdo a su información que usted tiene, hagámonos las siguientes interrogantes. ¿Estos argumentos son factuales o son alucinaciones de la inteligencia artificial? ¿Usted qué cree? ¿De dónde viene esta inteligencia artificial? ¿Viene de una supercompañía americana, una supercompañía china? ¿Será que realmente es imparcial? Aquí es donde ponemos la alfabetización en IA también a funcionar. Que el estudiante con su información previa y esa curiosidad, que es lo que debe fomentar el docente hoy en día, poder criticar ese producto por medio de que arroja la inteligencia artificial. Bien, escuchemos a los profesores Alex Pinilla y Alejandro Villanueva de nuevo en sus reflexiones sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación. En cuanto a mejorar el aprendizaje, es que yo considero que la inteligencia artificial no mejora ni
ni empeora el aprendizaje, ¿no? Es que el aprendizaje tiene que ver con procesos emocionales, mentales, que no necesariamente pasan por la inteligencia artificial. O sea, cuando el ser humano descubrió el fuego, no había inteligencia artificial y fue un gran avance. Entonces el aprendizaje creo que no tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta muy potente, muy poderosa, pero pienso que el aprendizaje se mejora es a partir de la forma como nos relacionamos con el conocimiento, con las formas de producir conocimiento. La inteligencia artificial se ha alimentado del proceso cultural y de la información construida por los seres humanos en los últimos años. Este proceso no va a parar. Por tanto, la educación ha de utilizar en todas las dimensiones la inteligencia artificial como un recurso para el desarrollo de nuevos descubrimientos en la ciencia, la tecnología y la innovación. La capacidad de innovación en términos de lo educativo y también en términos de la evolución de las sociedades, ¿cierto? Porque pues ni tecnófilos ni desconectados, ¿sí? Sino cuál sería la posición para quienes atienden al llamado de la educación en este momento particular de la historia, teniendo en cuenta que están allí las herramientas de la inteligencia artificial. Uno podría alejarse, quedarse inquebrantable y no dejarse permear justamente de la inteligencia artificial en una condición religiosa de mantener las formas, pero teniendo en cuenta los desafíos de hoy de la educación, que tienen que ver con la cantidad de información que además hay en Internet, la cantidad de información a la que se tiene acceso, los problemas justamente para los que se preparan hoy profesionales en distintas disciplinas, se hace absolutamente necesario. Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de la simulación, ¿cierto? Uh-huh. Antes la medicina tal vez experimentaba sobre los mismos cuerpos para aprender, ¿cierto? Hoy la inteligencia artificial ofrece unas posibilidades distintas en términos de aprender sobre el cuerpo, de aprender sobre la intervención sobre el cuerpo. Entonces, en ese sentido, ¿qué habría que decirle también a los maestros que están por los laditos de manera muy tímida o muy prevenida, explorando la inteligencia artificial? Exacto, le has pegado en el clavo con esos ejemplos y comentarios. Has hecho un gran comentario sobre el santo grial que siempre tratamos de encontrar los docentes, y es esa personalización de aprendizaje. Cómo adaptar nuestro material a todos mis estudiantes, porque todos tienen intereses diferentes, necesidades diferentes, formas de aprender diferentes. Y eso es una gran ventaja que nos ofrece la inteligencia artificial. Estamos hablando de una hiperpersonalización. Si tú quieres, puedes hacer una simulación. Si tú quieres, puedes hacer una infografía. Si tú quieres, puedes incluso generar un podcast, un video, un mapa conceptual, unas flashcards. También la inteligencia artificial es hiperpaciente. Tú le puedes preguntar 40 veces, no entiendo este tema, explícamelo así, explícamelo así, como si tuviera 5 años. Literalmente lo que le falta es explícamelo con plastilina, ¿sí? Entonces, no hay que ver esto como una competencia, profes. Desde hace muchísimo tiempo, nosotros dejamos de ser la enciclopedia con piernas. No somos el foco del conocimiento puro, ¿sí? De la información pura, me corrijo ahí.
El libro tiene más información. Internet tiene más información. La inteligencia artificial tiene más información y es capaz de generar contenido a partir de esa información recopilada. Así que, como lo he dicho anteriormente, hay que ver la inteligencia artificial como ese colaborador, ese copiloto en el salón, el que hace el trabajo sucio, el que le explica a ese estudiante 20 veces lo que yo traté de explicar de todas las formas posibles. La herramienta que le permite al estudiante también personalizar su aprendizaje, que es el tiempo y energía que yo tengo disponible para dedicarle a los demás estudiantes o a todos los estudiantes, como le dijeron los profesores de la Universidad Nacional, en el apartado emocional. Es que es muy paradójico. Esta inteligencia artificial, que es una generativa, que es un gran avance, que puede ser atemorizante, va a sacar a relucir nuestro lado más humano en clase. ¿Listo? No somos el profe que se las sabe todas. Somos seres humanos, mentores, guías, motivadores para nuestros chicos. Entonces, no lo vean como un reemplazo, véanlo como algo que nos optimiza nuestra clase y me permite enfocarme realmente a la persona que yo tengo al frente mío. Bueno, vamos a utilizar estos minutos que nos quedan de este encuentro de Calentando la Palabra del día de hoy para hablar también de aspectos críticos sobre la relación inteligencia artificial y educación. Science, System of a Down, el debate filosófico entre la ciencia y la fe, que de alguna manera pone justamente los debates fuertes sobre el lugar de la ciencia, la máquina y las posibilidades éticas también de lo humano. La importancia justamente de conservar la humanidad. Yo cuando generalmente hablo con personas cotidianamente en términos del uso de la inteligencia artificial, pues he encontrado un sinnúmero de posibilidades justamente en lógica, por ejemplo, de entender cosas que no entendemos, digamos, un proceso también de aprendizaje, ¿cierto? Entonces la gente le pregunta a la inteligencia artificial cómo se reparan ciertas cosas, cómo se prepara cierta receta, cómo se hacen determinadas cosas. Pero en algunos casos esa interlocución que se va generando con la inteligencia artificial se va convirtiendo también en una compañía para muchas personas, ¿cierto? Y entonces las preguntas empiezan a ser mucho más íntimas, ¿no? Y la inteligencia artificial además asume también una postura un poco más cercana, ¿no? Y entonces te llama por tu nombre, te pregunta cosas que seguramente ya tú le has preguntado, y bueno, ¿cómo sigues del dolor de tal cosa? ¿Sí? Y entonces la gente empieza a percibir que está acompañado de alguien. No sabe exactamente de quién, pero de alguien que a veces sabe más de uno que los familiares o las personas cercanas, ¿sí? Ese uso de la inteligencia artificial, si bien, claro, uno podría incluir ahí una faceta educativa en términos de que uno está explorando cosas que quiere saber y que no sabe, cómo resuelvo, cómo redacto la respuesta a un derecho de petición, cómo hago determinada tarea que no sé y que quiero aprender a hacer de manera rápida, pero empieza a confiarle otras cosas a la inteligencia artificial. Ahí, digamos que hay también la apertura a un debate interesante,
¿cierto? Gente que pregunta cosas en medio de sus emociones, cuál es la mejor manera para determinada cosa que atenta, por ejemplo, sobre su cuerpo, ¿sí? Y la inteligencia artificial además le responde, ¿sí? Porque no se niega nada, pareciera muy obediente en esa dimensión. ¿Cómo plantear el debate frente a esto? Claro. Hay algo que realmente me da miedo sobre la inteligencia artificial. Yo creo que hasta este momento los que me han escuchado dirán, no, un defensor de la tecnología. Y me encanta la tecnología. Pero ya cuando la inteligencia artificial comienza a manejar algoritmos tan complejos que se pueden volver autónomos, es donde comienza a acercarse al margen de nuestra ética. Por ejemplo, las armas LAWS, LAWS, Lethal Autonomous Weapon Systems, armas autónomas que son capaces de decidir entre la vida y la muerte por medio de un algoritmo. Esa es una decisión muy debatible que se le da a la inteligencia artificial, tanto que el Parlamento Europeo de Robótica recomendó 6 leyes. 6 normas, porque son recomendaciones. Te voy a decir 4. La primera es tener un kill switch, un botón de emergencia para apagarlas. La segunda es prohibir el daño a los humanos. Pero bueno, ya vemos que las armas tipo autónomas existen, los drones, todo existe. Por eso te digo que son recomendaciones. Cada país decide realmente qué hacer con esta inteligencia artificial. La tercera es no crear lazos emocionales con los humanos. Y es algo que, como tú has dicho, estamos pasando de un punto de vista humanista, que solo es una herramienta, a un punto de vista poshumanista, que estamos reconociendo en nuestro ecosistema a este agente tecnológico como parte de nuestra vida, realmente como algo más. Es una visión que honestamente, personalmente, yo no comparto, y es un poco gracioso porque hemos hablado de los profesores, tal vez un poco tradicionales, que no quieren como incorporar la inteligencia artificial. Y yo la incorporo como una herramienta, pero más allá me cuesta, ¿sí? Y mira que la 6ª recomendación de este Parlamento Europeo de Robótica es muy interesante y también muy debatible, porque recomienda a las inteligencias artificiales a tributar para poder subsidiar a las personas que han perdido su trabajo por la inteligencia artificial. Y acá está la pregunta. Si esta inteligencia artificial tiene obligaciones, ¿no debería tener derechos? Y si tuviera derechos, ¿cuáles serían? ¿Reconocer a la inteligencia artificial como qué? Sujeto de derechos. Exacto, como un sujeto de derechos. Esa es la pregunta de a veces que me quita el sueño, honestamente. Bueno, hay otro tema en términos del debate y es la accesibilidad, ¿cierto? No todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a las herramientas, a las distintas posibilidades y a los beneficios de la inteligencia artificial. Muchas de las cosas que suceden de los beneficios que trae la inteligencia artificial, además hay que pagarlos, ¿cierto? Hay que tener suscripciones, hay que tener cuentas particulares y pagar por estos servicios. Eso frente a la democratización, en el caso de la educación, de la democratización del conocimiento, de los saberes, ¿qué puede significar, ¿no? Que unos tengan acceso a unas herramientas, a unas posibilidades, pero que eso se debate justamente por la posibilidad del pago. También es un punto muy sensible en todo este tema de la inteligencia artificial. Es innegable que una institución educativa con una sala de sistemas de 100 millones de pesos va a tener y la mejor suscripción, como tú dices, a una inteligencia artificial, va a tener ventaja con una institución que no cuente con esto.
Sin embargo, yo considero que más importante que tener estos elementos es poder tener a docentes capacitados en alfabetización digital y con inteligencia artificial. Yo sé que los recursos pueden ser muy problemáticos en muchas partes del país. Y los profesores siempre hemos sido muy creativos para resolver esas falencias. Una recomendación podría utilizar un celular con un plan gratuito y poder, ya el docente capacitado en inteligencia artificial, poder demostrarles a los estudiantes cómo utilizar esta inteligencia artificial, ¿sí? Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Todos los profesores que trabajan con menores de edad deben ser muy cuidadosos también con ese tema de inteligencia artificial. De acuerdo. No podemos simplemente decirles, úsenla. Porque como les decía en el algoritmo de YouTube, de Spotify, la inteligencia artificial recopila información del usuario. Así que estaría creando un perfil cognitivo de ese estudiante. No entiende las fracciones. Se las tuve que explicar así. También me dijo que estudiaba en este colegio, que su profesor le cae bien, que le cae mal. Hay que ser muy cuidadosos con la aplicación de la inteligencia artificial en menores de edad. Una solución es buscar una inteligencia artificial que tenga unos estándares y limitaciones claras con el manejo de datos. Pero lastimosamente ya estamos hablando de algo que requiere una inversión económica. Entonces ahí realmente está una situación muy, muy complicada. Claro. Digamos que el debate es largo y creo que hay temas que siguen siendo sensibles en esa dimensión. Muy importante poder explorar, vamos, la invitación también para los maestros y maestras en todas las dimensiones, en todos los lugares, los territorios, las geografías, desde donde puedan escuchar este programa, es explorarlo, ¿no? De poder abrir la posibilidad de que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta, pero también de que tengamos lecturas críticas alrededor de esto, de sus usos, de la manera como nuestros datos también se están incorporando de manera permanente allí y se están generando perfilamientos de nuestras subjetividades ahí. Bueno, profesor Andrés, muy amena esta conversación sobre la inteligencia artificial en la educación. Yo esperaría que todas las personas que escuchan este programa pues puedan hacer una reflexión particular sobre esto. Mándenos sus comentarios sobre este programa, sobre las opiniones del profesor Andrés, sobre lo que les inspiró este programa a nuestras redes sociales sin ningún tipo de timidez. Hablen con nosotros para que este programa también pueda tener una retroalimentación. Seguramente la otra semana tendremos la posibilidad de comentar estas cosas que ustedes nos dicen. Un abrazo, profesor Andrés, muchas gracias por participar en Calentando la Palabra. Un abrazo para toda la audiencia de esta emisora universitaria. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.